Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Y hoy vamos a ver, como les había comentado en clases anteriores, una lección muy interesante y que va a ser de gran utilidad para ustedes en el ejercicio de su licenciatura, y es las destrezas que debemos desarrollar en la resolución de conflictos. Entonces, la dinámica de hoy va a ser la siguiente. Vamos a ver un video que analizaremos y veremos cómo reacciona cada uno de los personajes en un conflicto y cómo son las diferentes posiciones frente a un mismo conflicto. Y luego de eso vamos a entrar a ver cada una de las destrezas, tratando de ejemplificar lo que esta destreza nos dice y cómo podemos aplicarlo, ya sea en la resolución de conflictos en la comunidad, en pareja, con los adolescentes, en familia, ¿sí? En cada una de las áreas en las que nos movemos. Entonces, vamos a comenzar y van, por favor, anotando sus preguntas, sus inquietudes, para que al final podamos resolverlas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos inicialmente a compartir pantalla y vamos a ver el video que les comento. Tomen nota, probablemente algunos de ustedes ya lo hayan visto, y vamos a mirar estos 4 personajes, todo lo que nos van a enseñar. ¿Listo? Entonces, bueno, oído al tambor. Ok, bueno. Bueno, bien agradable y bien curiosa este pequeño cortometraje donde están estos personajes, ¿no? El video se llama El Puente, para los que quieran verlo, consultarlo más adelante o inclusive usarlo en alguna actividad. Aquí analicemos estos 4 personajes. Hay un mismo conflicto, cada uno tiene un destino, cada uno quiere pasar, quiere cruzar el puente, pero lo que vemos claramente es que no se ponen de acuerdo. Tenemos al alce, al oso, al conejo y al mapache, ¿cierto? Entonces analicemos. Por lo que el video nos deja ver, el alce va bien, va tranquilo, va de pronto con buen ánimo, sin ningún problema. Y quien vemos que en el camino va un poco más mal geniado, como un poco carón, es el oso, ¿cierto? Ya viene indispuesto, probablemente tuvo un mal día y bueno,
se topa con esta situación. Fíjense la actitud de estos personajes frente al conflicto y vamos a irlo aterrizando y darle la aplicación a nuestros días y a lo que vemos. Es probable que una de las partes en el conflicto no tenga la más mínima intención de pelear, de involucrarse, de molestarse, pero hay otra que ya viene molesta, que ya viene indispuesta, como lo decimos popularmente, ya viene toreada, ya viene con el malestar. Ese corazón ya está minado y no quiere nada, y todo le molesta y todo le fastidia. Y fácilmente, cuando una persona está de ese lado del conflicto, contagia rápidamente al otro. Apenas el oso responde con agresividad, ¿cierto? Vemos que el alce también empieza como a defenderse, o sea, bueno, así es la cosa, así es. Y pasa tú, no, pasa tú, y empieza una situación que siempre es la más crítica en cualquier tipo de conflicto, y es esa pugna, ¿no? Esa pelea, la parte como crucial del conflicto, donde ninguna de las partes quiere ceder, tal vez una por orgullo, tal vez la otra porque se siente muy dolida, porque se siente muy ofendida, que es la actitud que vemos en el alce, ¿verdad? Él venía bien, pero frente a esa reacción tan negativa, pues se dejó contagiar y reaccionó de la misma manera, con la misma mala actitud, con la misma agresividad, ¿verdad? Que con la que traía el oso. Ahora, si ahí miramos, entra a escena otros dos personajes. Entra un mapache, una persona ajena al conflicto, completamente ajena al conflicto, y sale perjudicada. Recibe la misma violencia que recibe el alce, ¿verdad? Que recibe por parte del oso, y sin tener velas en el entierro, sin tener nada que ver con el conflicto, también tiene ahí su consecuencia. Lo mismo le pasa exactamente al conejito. Él también quería pasar y también fue afectado. Y aquí podemos darle, muchachos, una aplicación muy importante. ¿Cuánto los conflictos de otros nos afectan a nosotros? De manera directa o indirecta. Y si lo vemos desde otro lado, tratando de ver la otra aplicación, e ilustramos al alce y al oso como los padres, los adultos, los responsables, y al conejito y al mapache como los hijos, muchas veces los hijos salen afectados por los conflictos de los papás. Y son las personas que menos tienen que ver en esa situación. Entonces, fíjense todo lo que puede trascender un conflicto y todo lo difícil que puede ser si no se maneja a tiempo, si no se maneja con sabiduría. Entonces, ahí vamos tomando notas de todas esas actitudes de estos personajes que nos dan muchos argumentos para poder ver qué se debe y qué no se debe hacer en un conflicto, ¿sí? Luego, en otra parte, o sea, ya avanzando en el problema, avanzando en este conflicto que nos permite ver esta historia, vemos que tanto el conejo como el mapache toman la decisión de resolver el conflicto ellos. En otros términos, pudiéramos decir que toman la decisión de asumir o mejor, de hacer justicia por su cuenta. Porque si no les hicieron justicia, porque si no fueron buenos con ellos o sabios con ellos en la resolución del conflicto, entonces yo lo resuelvo. Es otra actitud que también podemos ver en este tema. Entonces, ahora, ¿qué fue la mejor decisión? Tal vez no, ¿cierto? Ahora fíjense esto. Los animales pequeños fueron afectados por el conflicto de los animales grandes. Y cuando los animales pequeños deciden resolver el conflicto por su cuenta, ahora los grandes son afectados y se van al abismo, literalmente. Entonces, analicemos eso también, las repercusiones tan grandes que tiene el conflicto. Es impresionante, o sea, hasta dónde puede llegar. Y literalmente una familia, una pareja, una comunidad, un compañero de trabajo, un jefe, se puede ir al abismo si no se resuelve el conflicto con las mejores
destrezas que ya vamos a aprender, de la mejor actitud, viendo un poquito más allá de lo que está inmediato. O sea, estos 4 personajes lo único que querían era pasar al otro lado, pero no dimensionaron más allá, no vieron más allá de lo que ellos mismos querían. Y finalmente, esta historia nos deja una enseñanza crucial. Se encuentran nuevamente en el mismo escenario y en la misma circunstancia y en el mismo conflicto que los animalitos grandes, se encuentran el conejo y el mapache. Queremos cruzar, o sea, se repite el conflicto, ¿cierto? Queremos cruzar, ¿qué hacemos? Y a mí me llama mucho la atención la manera en que estos dos personajes, el conejo y el mapache, se miran. Esa mirada como realmente, o sea, volvemos a vivir lo mismo, o sea, vamos a repetir la historia, ¿en serio nos vamos a hacer daño como los grandes nos hicieron daño a nosotros? ¿O como esas otras personas nos hicieron daño? Miren que aquí ya hay una experiencia, ya que hay un aprendizaje. ¿Recuerdan cuando hablamos de procesos cognitivos? Aquí ya hay una experiencia, ya hay un aprendizaje. Entonces, en teoría no se debería repetir la historia. Y eso es lo que hacen estos dos personajes. Y literalmente, como lo hizo el mapache, muchas veces nos toca a nosotros la resolución de un conflicto. O sea, es agachar la cabeza y que el otro pase. Pero, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Culturalmente, cuando agachamos la cabeza, ¿qué es? ¿Mm? Ay, perdió, se humilló, falló, y todas esos sinónimos de pérdida. Entonces, nos vale más el orgullo y por eso no damos nuestro brazo a torcer, por eso no escuchamos, por eso no negociamos, por eso a veces la resolución de un conflicto dura muchísimos años. Típicos casos que muere el padre, muere la madre, perdón, está la herencia, son 6 hermanos y resolver ese conflicto se vuelve complejísimo porque hay muchos intereses, porque hay egoísmo de por medio, o en la resolución de conflictos con padres e hijos, a veces los papás adoptan una posición demasiado fuerte, demasiado radical, porque es que yo soy el papá y tiene que hacer lo que yo digo, y no se cede ni siquiera un poquito, o lo contrario, el adolescente en su rebeldía y en su anarquía decía no, no y no, y le amarga la vida a sus padres. Entonces, no hemos aprendido por cultura a agachar la cabeza. No lo hemos aprendido. Nos cuesta. Es como si nos pisotearan el orgullo, pero no vemos que cuando cedemos estamos ganando. Que esto de la resolución de conflictos, y eso es lo primero que tenemos que aprender hoy, muchachos, no se trata de que uno ganó y el otro perdió. Tiene que ser un gana-gana. Todos estos procesos que usted y yo podamos vivir o que los pueda vivir nuestro paciente, nuestro consultante, debe ser una experiencia, primero de aprendizaje, indudablemente, y segundo de ganancia. Listo, gané y la otra persona ganó y nos llevamos a una experiencia para capitalizar, para aprender, para crecer. Entonces, en esa medida, pues cambia mucho más la perspectiva de nosotros de que si ganamos o perdemos. O sea, ya no es así, ya no es tan radical, tan polarizado el tema. Y bueno, ya lo vamos a aprender. Entonces, bueno, quería que pudiéramos introducirnos un poco en este tema con esta reflexión del puente y de estos 4 personajes y de cuánto nos enriquecen cada uno y cómo a veces nos podemos identificar tal vez con alguno de ellos, ¿no? En alguna circunstancia. Entonces, listo, muy bien. Vamos entonces ahora ya a entrar en materia para ver específicamente cuáles son esas destrezas que nosotros como licenciados, como mediadores, debemos desarrollar. Es muy bueno que las podamos conocer para saber en qué caso podemos aplicar cada uno, ¿sí? Son diferentes destrezas, unas más sencillas, otras un poquito más estructuradas, pero nos van a servir muchísimo. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a ver de qué se tratan esas destrezas. Entonces, permítame por acá y miramos la presentación.
Ok, entonces, bueno, aquí estábamos en el video. Permítanme y me salgo de acá. Ok. Bueno, ahora sí vamos aquí. Listo, ahí ya estamos en la presentación. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Destrezas para la resolución de conflictos. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Estas son unas preguntas claves, por favor, anótenlas, por favor, tómenle un pantallazo, ténganlas muy, muy en claro, para que ustedes puedan tener una perspectiva más amplia de lo que es el conflicto. Entonces, la primera pregunta, cuando usted tenga en consulta a unas personas que quieren resolver un conflicto, es saber si realmente lo quieren resolver. Profe, o sea, es como obvio. Pues miren que a veces no. A veces no es tan obvio porque aunque la persona vaya a terapia, que la persona esté con nosotros, tienen una actitud tan negativa que uno dice, o sea, no quieren resolver el conflicto. Quieren defender su punto de vista, quieren estar ahí en lo que ellos piensan, en lo que ellos dicen, porque eso es, y están cerrados y trancados por dentro, como dice uno, y ahí no hay nada que hacer. Entonces, esto es lo primero, o sea, ¿realmente quieren resolver el conflicto? ¿Realmente quieren ver esto de una manera diferente? Hay que llevar al consultante a eso, o sea, a que vea el panorama completo de su problema. No es solamente, no, es que él hace tal cosa y a mí no me gusta en la relación de pareja, por ejemplo, y es que él es muy desordenado y es no sé qué, y esto. Ya, vamos a ver un poquito más allá. Vamos a ver más allá del problema, vamos a ver todo el contexto de lo que está pasando para poderlo resolver y resolverlo de raíz. El objetivo en la resolución de conflictos no es que nosotros proveamos a la gente como pañitos de agua tibia, ¿no? Bueno, aquí, un poquito, ahí ya va más o menos, no. O sea, sino irnos a la raíz del problema en lo posible y solucionarlo desde la raíz. Entonces, eso nos lo permite cuando vemos todo el panorama del problema. Bueno, viven con mamá, viven con papá, la diferencia de la edad de los hijos. Ah, es que es un problema de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué piensa este vecino? ¿Qué piensa el otro? O sea, ¿cómo poder ver todo el panorama? Ahora, otra pregunta clave. ¿Cuáles son las necesidades de las partes involucradas? Esto lo vamos a ver en casi todas las destrezas. Es podernos preguntar qué es lo que necesita la persona, o sea, qué es lo que realmente quiere. De lo contrario, serán soluciones muy superficiales. Ah, es que si el vecino lo que realmente quiere es que su otra vecina cuando barra no le deje la basura. ¿Por qué? Porque cuando él saca a pasear a su perrito, el perrito lo primero que hace es comer de esa basura y el perrito se ha enfermado. Ah, estoy viendo todo el panorama del conflicto, estoy viendo la necesidad del vecino porque el perrito se le está enfermando y no solo es fregadera, que no me deje las hojas secas ahí, por dar cualquier ejemplo. Otra, ¿cómo se puede hacer para que ambos ganen? Lo que yo les decía ahorita, es necesario eso. La resolución de conflictos demanda mucho de nosotros, mucha creatividad, mucha destreza para que ambas partes queden contentos. ¿Cuáles son las posibilidades? Mire, aquí agótelas todas. Usted dirá de pronto, bueno, y si propongo esto, tal vez sea descabellado. No importa. Todas las posibilidades que se den para la resolución del conflicto serán válidas. Unas más fáciles de aplicar, otras un poco más complejas, pero todas son perfectamente válidas porque van en pro de la resolución del problema, o sea, para que las partes estén bien. ¿Qué oportunidades puede ofrecer usted como mediador o qué oportunidades esa situación está presentando? Y ahorita más adelante les cuento un ejemplo real de una persona, de unas señoras, unas vecinas en Chile, que vivieron una situación y se ofrecieron diferentes oportunidades y se resolucionó muy fácilmente el conflicto. Pero todas estas preguntas tengámoslas en cuenta para poder ver ampliamente el conflicto que está al frente de nosotros en el consultorio y decir, bueno, podemos empezar por aquí o por esta parte que es primordial.
Entonces, vamos a ir viendo cada una de las destrezas. ¿Listo? Vamos a ir viendo cada una de las destrezas y vamos a ver cómo se aplicaría. Entonces, la destreza número 1, vamos a tomar nota, destreza número 1, se llama la perspectiva de ganar, ganar. Ya la he mencionado de manera muy general, ya vamos a ver el detalle. La perspectiva de ganar, ganar. Esta creo que la debemos usar en todos los conflictos. ¿Cómo hacemos nosotros como mediadores? Listo, identificamos los cambios de actitud para respetar las necesidades de ambas partes. Siempre les he dicho, muchachos, vamos a ver lo que el paciente nos dice. Vamos a oír, ¿cierto? Lo que no nos dice. Su lenguaje no verbal, sus expresiones, su actitud, cómo se incorpora, cómo se maneja, o sea, cuáles son esos cambios que en el momento de exponer el problema la persona nos está diciendo, nos está hablando. Así puedo entender un poquito qué es lo que está pasando y puedo respetar las posiciones de cada uno. Es que para esta persona es importante A y para esta persona es importante B, por ejemplo. Bueno. Acá, como lo que queremos con esta destreza es que las dos partes ganen, ¿cierto? Se vayan como, ok, chévere, estoy satisfecho con los resultados, eh, hemos ganado los dos lo que queríamos y ok, y pasó como la incomodidad. Acá la palabra clave es no adversario más cooperación, ¿sí? Ya de por sí cuando una persona viene a consulta por un problema, hay esa riña, ¿no? Hay como esa adversidad, ese malestar. La idea es ofrecerle al paciente o al consultante un espacio de cooperación. ¿M? Entonces, primero, escuche las necesidades del uno, escuche las necesidades del otro y empiece a plantear soluciones. Esa sería como la idea a grosso modo de esta primera destreza llamada perspectiva de ganar-ganar. ¿Listo? Bueno, muy bien. La segunda destreza se llama respuesta creativa. Y aquí se trata de que podamos nosotros transformar el problema en una solución creativa, que podamos identificar nuevamente cuáles son las actitudes de las partes que están involucradas y que ellos puedan ganar y puedan aprender. Aquí quiero darles el ejemplo que les comentaba, que uno dice, ¿en serio? O sea, esta fue una respuesta. Y sí, fue una respuesta muy creativa en el ejemplo que les voy a dar de las vecinas de Chile. Entonces, dos vecinas, una con dos hijos adolescentes que les gusta mucho la música y la otra vecina es una señora ya mayorcita, ya pensionada y que ella decide como proyecto de su jubilación hacer como una academia de yoga y dictar clases de yoga y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Esta última vecina recibe a sus nuevos vecinos, que son una señora con dos hijos adolescentes. Los dos hijos adolescentes son músicos y tienen su batería todo el día ensayando y las guitarras eléctricas y las amplificaciones estas, los amplificadores de sonido, y era bastante complejo porque imagínense el escenario, o sea, la vecina de al lado haciendo yoga y aquí los muchachos con la música a todo volumen. Entonces, como complicado. Este caso lo llevaron a lo que nosotros llamaríamos aquí en Colombia las juntas de acción comunal, ¿sí? O algo así donde se arreglan ese tipo de problemas o de pronto en una comisaría de familia, bueno, en esas entidades que son mediadoras allá en Chile. Entonces, el mediador que les dice, bueno, vamos, esto fue una respuesta muy creativa de parte de él. Le dice a la señora mayor que es profesora de yoga, ¿a usted le molesta la música de los muchachos? Miren esta pregunta tan inteligente. Ella dice, no, realmente a mí no me molesta la música, a mí me gusta la música. A mí lo que me molesta es que justo cuando yo estoy en mis clases de yoga, ellos ponen su música. Entonces, claro, esa fue la respuesta creativa para el mediador. Ok,
señora, ¿qué tipo de música le gusta? No, a mí me gusta esto, y ella empezó a mencionar sus canciones favoritas. Ok, muchachos, ¿ustedes estarían dispuestos a montar estas canciones que a la señora le gustan? No, sí, no tenemos problema. Ok. Entonces, fíjense, aquí el mediador muy astuto porque identifica la actitud de ambas partes. O sea, la señora profesora de yoga tenía una actitud conciliadora y la mamá manifestó algo que no sabíamos. Por eso es que es importante en los problemas conocer muy bien ambas partes y cuáles son las necesidades de ambas partes. La mamá de estos dos adolescentes decía, no le quiten la música a mis hijos. Mis hijos salieron de las drogas y la música se convirtió en su refugio. Así que, por favor, no le quiten la música a mis hijos. Vamos a mirar qué podemos hacer, cómo podemos hacer. Miren qué interesante. Respuesta creativa. Entonces, colorín colorado, ¿cuál fue la respuesta creativa del mediador? Ok, listo muchachos, vamos a acordar. Ustedes ensayan en estas y estas horas que son las horas donde la señora, la profesora de yoga, no tiene estudiantes, ¿sí? Porque ella necesita silencio, tranquilidad. Mientras ustedes ensayan, pueden practicar las canciones que a ella le gustan. ¿Les parece? No, sí, me parece genial. Ok. Y cuando la señora esté en sus clases de yoga, ustedes no ensayan, ustedes hacen otro tipo de actividad, van haciendo acordes, letras de canciones, van limpiando los equipos, pero en ese momento ustedes no ponen música. ¿Les parece? No, sí, perfecto. Entonces, fíjense esto en un problema que parecía ser complejo, que decían, bueno, pero ¿cómo lo vamos a solucionar? El mediador tuvo una respuesta creativa y se cumplió esta destreza, la número 1. Ambos ganaron. O sea, la mamá feliz con sus hijos que ya salieron de las drogas y que siguen refugiándose en la música como su terapia, ¿verdad? Y la profesora de yoga, la señora mayor, feliz porque escuchaba la música que a ella le gusta cuando los muchachos ensayaban, pero también tenía sus espacios de silencio para cuando ella estaba dictando sus clases de yoga. Entonces, maravilloso. Eso es un ejemplo de respuesta creativa, una destreza que nosotros debemos desarrollar, una habilidad que nosotros debemos desarrollar, ser creativos frente a algún problema o alguna solución. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo, entonces ahora vamos a la destreza número 3, se llama la empatía. La empatía se ha hablado mucho, así como de la autoestima, así como del liderazgo, así como del bullying. O sea, yo percibo que en nuestro medio de la psicología, del desarrollo personal, hay palabras o hay conceptos que se ponen muy de moda, ¿no? Y la empatía fue uno. Ya está saliendo un poquito de moda, pero todo el mundo hablaba de empatía, que la empatía, que ponerse en el lugar del otro, que no sé qué. Ok. Entonces, a veces se usa tanto un concepto que se empieza como a desvirtuar. Entonces, vamos a ver cómo sería la destreza número 3 llamada empatía. Aquí, ¿qué es lo que sugerimos? Que se desarrollen herramientas de comunicación para construir enlaces entre las dos partes que están en conflicto, ¿sí? A usted y a mí nos hace mucho más empáticos el hecho que podamos escuchar con atención, que tengamos una escucha activa, que podamos clarificar las cosas que la persona dice, que podamos comprender qué es lo que está diciendo la persona, que podamos comprender, aquí también incluye, ¿no? El tema del signo y del síntoma, o sea, qué es lo que usted está viendo en la persona y qué es lo que la persona está sintiendo. ¿Mm? Entonces, fíjense en el ejemplo que acabamos de dar. Nosotros no sabíamos que esos dos muchachos eran unos muchachos que se habían rehabilitado de las drogas y la música era tan importante para ellos y por eso ellos siempre ponían música. Entonces, cuando yo me pongo en el lugar del otro, cuando yo entiendo la necesidad del otro, cuando yo entiendo el conflicto del otro y cuando yo entiendo que el otro me está hablando es desde su necesidad, cuando yo entiendo que me está demandando cosas que seguramente carece, eso es empatía. Entonces, para poder ser más empáticos, tenemos que hacer muchas preguntas, tenemos que verificar o hacer consenso, que ya lo hablamos en la clase pasada, resuma lo que escucha de cada parte,
Incluso frases como, ok, María, entonces, ¿para ti es importante que tu esposo esto, aquello y lo otro? Sí, claro, así es. Ok, Juan, ¿para ti es importante que María haga esto, aquello y lo otro? No, sí lo es. Ok. ¿Mm? Entonces, eso es empatía, o sea, entiendo a la otra persona, le escucho con atención, construyo esos enlaces para que ellos dos puedan entenderlo. Aquí hay frases claves como yo entendí esto o a mí me pareció tal cosa, o sea, como muy sinceramente, de qué manera vieron las partes del conflicto. Y no es tanto como es que esto es así, sino que soy empático y discúlpame porque yo pensé que para ti no era tan importante tal cosa. Es que yo creía que tú no necesitabas esto, aquello y lo otro. Entonces, aquí en la empatía hay eso, o sea, hay escucha activa, hay comunicación, hay sensibilidad a la necesidad del otro. Eso es empatía. Entonces, esa es la destreza número 3. Ahora, destreza número 4 tiene que ver con la asertividad apropiada. Y aquí tiene que ver algo muy importante y es el error más común que conocemos y en el que a veces caemos, ¿no? Las personas, las dos personas que están en conflicto, atacan a la persona y no atacan el problema. Es que tú hiciste, es que tú dijiste, es que tú tal cosa. Entonces, en esta destreza, lo que nosotros tenemos que hacer como mediadores es aplicar la estrategia para hacer todo lo contrario, o sea, atacamos el problema y no atacamos a la persona. Entonces, esto es muy común en la relación de parejas o en la relación de padres e hijos, por ejemplo. Entonces, el tema con los hijos es que, por ejemplo, él no quiere obedecer, el adolescente no quiere obedecer, el adolescente no quiere ayudar con los oficios de la casa porque esa es una jartera y está acostumbrado a que todos se lo hagan. Entonces, el papá puede adoptar una posición y decir, es que tú eres un vago, es que tú no haces nada, es que tú no sirves para nada, es que tú en esta casa no colaboras. O sea, las frases y la actitud es señaladora, ¿sí? A la persona, ahí está atacando a la persona. Pero si decimos que en la asertividad apropiada se ataca más bien el problema es, tú y yo soy tu papá, tú eres mi hijo, nosotros estamos juntos en esto y allá al frente está el problema. Entonces somos nosotros dos contra el problema. Eso es diferente, ¿cierto? O tú y yo, mi esposa, mi esposo, tú y yo estamos aquí y el problema está allá al frente. Entonces somos nosotros dos contra el problema. Eso es ser asertivo. Entonces, en el caso del adolescente, mira, mi amor, ¿qué es lo que pasa? Tu papá y tu mamá trabajan. Tú eres hijo único. Aquí todos colaboramos. No tenemos tiempo para hacer los oficios. Entonces nos distribuimos las tareas. Las tareas de tu papá son estas, las mías son estas y las tuyas son estas tareas. Entonces nosotros te pedimos que nos colabores porque esta casa es de todos, porque somos una familia. ¿Ok? Entonces ahí ya nos estamos uniendo. Insisto, estamos nosotros acá de este lado y el problema está ya al frente de nosotros. No estamos atacando a la persona con el problema. Eso es muy clave, súper clave. Ahora, frases como la que está aquí, como yo lo veo, es una frase que alivia, es una frase que neutraliza. No es que aquí, ¿cuántas veces no hemos escuchado o incluso nosotros mismos hemos usado la frase, es que aquí se hace aquí, aquí se hace así? O cuando llega una persona nueva a un trabajo, a una fundación, a una organización, a algún lugar, incluso a una ciudad, no hay nada que personalmente a Alba le choque tanto que, que esa frasecita, es que aquí se hace aquí, o sea, como, ¿qué importa lo que tú pienses, hagas y digas, aquí se hace así? Entonces, en vez de decir, mira, como yo lo veo, es mejor que tal y tal cosa. O sea, neutraliza enseguida, desarma enseguida. Eso es ser asertivo.
que nuestro lenguaje sea limpio, que nuestro lenguaje no sea inflamatorio. Esas cosas de que aquí se hace aquí, eso es inflamatorio. Es que tú no sirves, es que tú eres un vago, es lenguaje inflamatorio. De hecho, si nos remitimos al manual de la vida, la Biblia, lo que nos dice es lo siguiente, que la palabra áspera hace subir el furor, ¿sí? O sea, como que esas palabras como feas, malucas, hace que uno se irrite más fácilmente. Entonces, para que seamos asertivos apropiadamente en lo que esta destreza nos explica, tiene que ver eso. Sea claro en el lenguaje. Vamos a volver con el ejemplo del adolescente. Juan arregla la cocina. Entonces Juan va a lavar los platos y los deja ahí. Ya, en el escurridor, fuera. Y para Juan, eso fue arreglar la cocina. Pero como mi lenguaje no fue claro, no fue limpio, no fue específico, pues cuando va la mamá, Juan, no has arreglado la cocina, están los platos ahí desde el mediodía, son las 7 de la noche y no fuiste capaz de guardarlos, Juan. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque desde la perspectiva de la mamá, arreglar la cocina, por ejemplo, es lavar los platos, es secarlos, es guardarlos y es ponerlos en el gabinete. Barrer la cocina y trapear. Eso es para la mamá arreglar la cocina. Para Juan solo es lavar los platos y ponerlos ahí. ¿Mm? Entonces, si ven la, la diferencia, o sea, el cambio de perspectiva y cómo un mismo problema se ve con diferentes lentes y cambia. Por eso esta frase en asertividad apropiada es clave. Como yo lo veo es. Entonces, Juan, ven, mira, arreglar la cocina es esto. Mira, a mí me gustaría, o como yo lo veo, es barrer, trapear, dejar el mesón limpio, dejar los platos donde van, ¿sí? En un lenguaje limpio, en un lenguaje no inflamatorio, en un lenguaje que no haga subir el furor. Eso es. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ahí vamos ya con 4 destrezas para la resolución de conflictos. Ustedes, en la medida que vayan escuchando, vayan pensando en esas situaciones conflicto del día a día, incluso de su propia familia o de consultantes que han venido a comentarles a ustedes estas situaciones y cuál de estas destrezas pudieran aplicar. Si aún están en proceso con ustedes, si piden alguna consejería, pues ahí ya con esto van teniendo ustedes más herramientas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos ahora a la destreza número 5, se llama poder cooperativo. Destreza número 5, poder cooperativo. Y aquí hay que enfatizar en lo siguiente. La idea es poder eliminar, ¿verdad? El poder sobre, por eso lo resalto de esa manera, para construir el poder con. Aquí no se trata de que el docente se imponga sobre el estudiante, aquí no se trata de que el jefe se imponga sobre su colaborador, o sea, no es el poder sobre, porque yo tengo autoridad, porque yo soy el papá, porque yo soy el líder comunitario, porque yo soy el, qué sé yo, el vigilante, bueno, no sé, personas que representen autoridad en un escenario determinado, sino poder con. Esa es la diferencia. Eso es cooperativismo, podernos ayudar los unos a los otros y redireccionar la resistencia con preguntas abiertas. Recordemos que las preguntas abiertas nos dan respuestas mucho más amplias. Si uno pregunta, ¿cuántos años tienes? 15. Eso es una pregunta cerrada. ¿Está casado? No. ¿Tiene hijos? Sí. O sea, son preguntas que nos dan unas respuestas muy puntuales. Cuando hablamos de las preguntas abiertas, hablamos de esas preguntas que nos van a dar muchísima más información, donde la persona va a poder expresar lo que siente, va a poder expresar lo que piensa y naturalmente para nosotros va a ser mucho más fácil comprender. Entonces, esta destreza es recomendable usarla con grupos. Si es que usted es docente, si tiene personal a cargo, incluso si es mamá o papá y tiene varios hijos. O sea, entre familias tiene que haber cooperación para muchas cosas y muchas actividades. Entonces, esa es la idea de esta destreza. En el cooperativismo, ¿qué hemos aprendido? Que
todos trabajan y todos ganan, ¿cierto? Que todos aportan de la misma manera y todos trabajan de la misma manera y todos ganan de la misma manera. Entonces, lo que se quiere con esa destreza es eso. Esta tiene que ver y está muy relacionada con la primerita, ¿no? Que vimos de ganar, ganar. Aquí todos vamos a ganar, pero con un detalle, sin imponernos sobre el otro. Que en un conflicto tiene que haber un líder, sí, claro. Claro, tiene que haber una persona que lidere el proceso. Normalmente somos nosotros los que lideramos ese proceso como mediadores, como docentes, como jefes, como licenciados, ¿sí? Normalmente somos nosotros, pero no para imponernos, insisto, sino para cooperar. Entonces, esta es otra destreza para trabajo con mayor número de personas. Destreza, la destreza siguiente, manejo de emociones. Bueno, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional y cuando hablamos de procesos cognitivos como la motivación y la emoción, hablamos mucho de esta parte, de las emociones, de los sentimientos, de todas esas cosas que hay en nuestro ser, ¿sí? En nuestra psiquis, y que muchas veces no expresamos. Y que precisamente, muchachos, por no estresarlos, por no expresarlos, es que entramos en conflicto. Entonces, hay personas que manejan mucho miedo, mucho coraje, mucha rabia, mucho dolor, tristeza, frustración, celos, envidia, resentimiento, o sea, todo lo que tenga que ver con manejo de emociones. Frente a un conflicto, esté atento a esto. Deje que el consultante exprese lo que siente. Bueno, pero ¿qué es lo que te molesta? No es que me molesta tal cosa y es que me da rabia tal cosa. Si la persona quiere llorar, déjela, que llore, que desfogue toda esa frustración que le genera ese conflicto con la persona que está tratando. Para esto es bueno hacer 5 preguntas y establecer 5 metas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué necesitas? ¿Por qué te duele tanto esta situación? O sea, preguntar, 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 preguntar para que podamos ver por dónde vamos a canalizar esa emoción. Si es miedo, si es frustración. Yo recuerdo con esta destreza que en ese momento no la conocía. Yo pasé una situación bastante compleja hace muchos años, cuando incluso estaba en el tiempo de la misión, sirviéndole al Señor en la iglesia, estaba fuera de Colombia, y tuvimos un conflicto con la persona que nos alquiló la casa para que hiciéramos las reuniones, un señor supremamente tramposo, mentiroso, nos robó muchísimo dinero a la organización, con los arreglos, con muchas cosas, o sea, fue una mala persona, es una mala persona. O bueno, era, no sé, espero que haya cambiado, pero en su momento se mostró como una mala persona, bastante, bastante mal. Y yo fui acumulando todas esas emociones. Nos tocó ir, de hecho, a una comisaría de estas de familia, estas cuestiones de negociación que hay en las comunidades y todo eso, con un abogado mediador. Yo tenía pruebas, pero el señor con su viveza pues salió ganando, por decirlo en algunos términos, y como les digo, perdimos mucho dinero. Y ese señor salió porque tuvimos varias audiencias y en una de esas audiencias yo estaba tan cargada que este señor, el abogado, aplicó esta destreza conmigo y me dijo, ¿qué sientes? Y solté yo en llanto, se rompí en llanto y le decía, tengo rabia, tengo coraje, esto es injusto, este señor está mintiendo. Y yo lloraba, pero era de una rabia, de una frustración, de una impotencia impresionante. Y él me empezó a preguntar cosas, o sea, después, como les digo, después cuando uno conoce la teoría, uno dice, ok, él lo que aplicó fue esto. Y fue un momento un poco extraño, porque pues para mí él era una persona, el abogado era una persona ajena, o sea, no era alguien que yo conocía, pero era tanto las emociones que ese conflicto me habían reprimido que yo hasta ese momento las había sacado y lloré todo lo que ustedes quieran.
Entonces, colorín colorado, bueno, el señor tocó volverle a pagar una plata, unas cosas, no sé qué. Y bueno, más nunca en mi vida volví a ver a ese señor ni a sus hijos. Y espero que pues que no sigan haciendo daño porque fueron malas personas en ese momento. Entonces, eso, cuando una persona va a resolver un conflicto con nosotros, déjela que se desahogue. Déjela que llore, que grite, que manotee, que haga lo que quiera, pero que exprese sus emociones. Ya nosotros conocemos un poquito la naturaleza de las emociones. Recuerden todo lo que aprendimos con Intensamente. Ya conocemos la dimensión de las emociones, unas con validación positiva, negativa, otras con valencia negativa, valencia positiva, pero todas las emociones son válidas. Ya con el tema de inteligencia emocional tenemos un poco más de elementos también para manejar este tipo de situaciones cuando están cargadas de esta emotividad, de esta rabia, de este dolor o de esta tristeza. Y a través de las preguntas la idea es que primero la persona desfogue y luego que podamos encontrar soluciones a través de lo que ella me dice. ¿Listo? Ahora, en este punto ustedes me dirán, bueno, frente a un problema, ¿solo podemos usar una destreza? Sería una pregunta. Y les tendría que decir que no. Hay problemas en los que tenemos que combinar todas estas destrezas para poderle dar solución. Hay problemas un poco más sencillos que aplicando la de ganar, ganar, listo. Ok, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Negociamos lo de el ejemplo de la respuesta creativa de la señora y los dos muchachos adolescentes músicos. Ok, tan, listo, solucionado. Pero hay otros problemas de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la digamos, antigüedad del problema y de acuerdo a lo que afecta las partes ese problema, habrá que combinar 3 y 4 destrezas. Y obviamente será un problema que no se va a solucionar en una sola sesión. Seguramente serán varias para que usted como mediador pueda tener, insisto, todo el panorama y decir, ok, aquí lo mejor es esto, esto y lo otro. Y bueno, ahí en el camino uno va desarrollando esas habilidades y esas destrezas, así que no hay problema. Ok, vamos ahora, destreza número 7. Se llama bosquejo de conflictos. Esta es un poquito más estructurada. Creo que puede servir para trabajar con adolescentes, ya que ellos necesitan un poquito más de piso o tal vez con niños puede funcionar también. Y es que a través de un modelo podamos enmarcar cuáles son las necesidades y las preocupaciones de la persona, de las personas que están inmersas en el problema. Entonces, este es el modelo. Es supremamente sencillo, pero como les digo, es otra herramienta. Aquí ustedes hoy se van a llevar o se están llevando muchísimas herramientas y eso es lo que quiero, que las conozcan todas para saber cuál usar. La del bosquejo, ok, en una hoja, lo dividen en esta hoja, por ejemplo, que sería una hoja tamaño carta. Si hay 4 personas involucradas en el problema, listo, se llenan cada uno de los 4 datos. Si solo hay 2 personas, y mirar eso. Entonces, vamos a poner el ejemplo de una familia, ¿listo? Entonces, aquí colocamos a papá, aquí colocamos a mamá. ¿Cuáles son las necesidades que tiene papá? ¿Cuáles son las que tiene mamá? Y aquí abajo podemos colocar los hijos, el hijo mayor y la hija menor. ¿Cuál es el problema? Aquí en esta parte de arriba, donde están viendo mi cursor, pueden describir el problema. Va a ser un mismo problema, pero el bosquejo lo que le va a permitir a usted como mediador es mirar cuál es la posición de cada una de las partes en ese mismo problema. Entonces, el problema es que los padres trabajan mucho tiempo, ya no comparten casi con sus hijos se están quejando de eso, pero a la vez los papás se quejan de que los muchachos se la pasan pegados al celular. Entonces, ese es el problema. Y aquí empiezan ustedes a llenarlo. Ok, ¿qué es la necesidad del papá? ¿Qué es lo que él demanda de este problema? No, que mis hijos me obedezcan, que suelten ese celular, que no sé qué le preocupa, no, qué tal cosa. Entonces, la actitud de los muchachos pegados frente al celular todo el tiempo es su mecanismo de escape. Ah, bueno, mis papás no nos atienden, bueno, nos distraemos aquí.
y están como en esa actitud, digamos, como medio rebelde. Y acá los papás, sin saber eso seguramente, y desconociendo que ellos también han perdido ese tiempo de compañerismo y de cercanía con su familia, se ha creado un problema que no debería ser tan grave, pero que lo han dejado prolongar. Entonces, esta es una forma gráfica de ver el problema. O sea, en una sola vista, en un solo plano, tengo todas las partes involucradas. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Y nos sirve para solucionar. Esto es para nosotros. Esto es para nosotros. Ustedes lo llenan en la medida que van preguntando a la persona cuál es la situación, qué es lo que siente, lo que piensa, todo, y esto es para usted. Luego, después de aquí, como ya lo vimos la semana pasada, pueden hacer su plan de intervención. Ah, bueno, listo, vamos a tratar primero esto, aquí hay un tema de comunicación, acá la mamá de pronto es la que está más dispuesta, pero entonces la hija tal cosa, y van haciendo un plan de intervención de acuerdo al orden de prioridades que el problema requiera. Si es que es comunicación, si es que se ha faltado el respeto, si realmente hay un problema de obediencia un poco más complejo, ¿sí? Que ya es que los muchachos no se quieren someter a la autoridad de sus papás porque sus papás han faltado. Bueno, en fin, tantas cosas que se pueden dar. ¿Listo? Entonces, este es esa destreza. Bosquejo de conflicto se llama. Pueden usarlo, pueden imprimirlo, pueden manejarlo y nos da mucha información, mucha información. Este es el formatico. Miren qué sencillo. Ustedes incluso pueden hacerlo en su libreta de apuntes. Ahí se los dejo para que le tomen un pantallazo. ¿Quién está involucrado en el problema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Y cuál es la preocupación de ese personaje frente al problema? ¿Ok? Bueno, seguimos, ya vamos en la recta final. Esta destreza se llama introducción de la negociación. Introducción de la negociación. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta destreza, de alguna manera, reúne destrezas anteriores. Es mucho más completa, si podemos utilizar ese término. Porque aquí nosotros vamos a planificar qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a solucionar ese problema que se está presentando, cuál va a ser la estrategia que sea más efectiva para lograrlo. Acá creo que esto ya les suena familiar, sea duro con el problema y suave con la persona. ¿Se acuerdan que lo hablamos ahorita en una destreza anterior? O sea, no ataco el problema, eres un vago, no haces oficio, no sirve, sino ataco el problema. Por eso digo que resume las anteriores. Se enfoca en las necesidades y no en las posiciones. Todas las destrezas, muchachos, absolutamente todas, hay que conocer la necesidad de las partes. Bueno, tal vez para un docente lo más importante sea que sus alumnos o estudiantes lo escuchen, le presten muchísima atención y participen. Eso es lo que él necesita como docente. Pero tal vez sus estudiantes lo que quieren es participar, opinar, dar nuevas ideas, innovar, pero él quiere una clase magistral o ella quiere una clase magistral y no digan nada, no participen y no sé qué. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de las partes? Más que su posición, es que yo soy el jefe, es que yo soy el esposo, es que hay que mirar en la negociación las partes en común. Casi siempre las personas que están en conflicto lo que miran son las partes que no tienen en común. Entonces se centran en el problema y no se centran en la solución. Ok, estamos de acuerdo en el ejemplo anterior que queremos todos compartir más como familia. Sí, claro, ok, eso lo tienen en común. ¿Extrañamos esos tiempos de familia? Sí. ¿Estamos de acuerdo en que podemos sacar un espacio, por decir, los domingos que estamos todos en casa? Sí. ¿Puede ser después del desayuno? Sí. Ah, ¿podemos hacer una película los viernes, película en familia? Sí. O sea, mirar cuáles son esas áreas en común, esos puntos de acuerdo de todas las partes involucradas y ahí se empieza a negociar. Esa es la negociación. Ok,
yo cedo un poquito de mi tiempo, yo cedo un poquito con mi actitud, yo mejoro esto, obedezco un poquito más, entiendo que a mi mami es importante que el tema de los platos, sí, o sea, negociación. Aquí incluye la creatividad, que también lo vimos en la destreza número 2, respuestas creativas, ¿verdad? Y realizar acuerdos claros. Es muy importante eso. Claridad, claridad, lenguaje limpio. O sea, si ven que aquí condensa muchas de las anteriores, entonces, los acuerdos que ha llegado la familia Pérez, por decir, es entonces que van a compartir más tiempo en familia. Uno de los tiempos va a ser los viernes de cine en casa, un acuerdo claro. Nadie sale los viernes, nos quedamos todos los viernes en familia viendo películas, compramos crispeta, ok, listo, acuerdos claros. Segundo acuerdo, domingo familiar, desayuno en familia, es sagrado, es un tiempo para estar con nosotros, para contarnos cómo nos fue en la semana, es un tiempo, ¿por qué no?, para tener un espacio de oración en familia. Ok, listo, segundo acuerdo claro. Tercero, el tema de la obediencia, o sea, si papá y mamá dan una instrucción, ellos se comprometen a que sean claros en la instrucción y nosotros a obedecer a la primera, no a la una, a las dos, a las tres. Mira, ¿cuándo lo vas a hacer? Ayer te dije y nada, sino obediencia oportuna, a tiempo. Por ahí aprendía de alguien que obediencia que tarda no es obediencia. Entonces, bueno, eso. Entonces, un, dos, tres, o sea, ¿cuáles son esos acuerdos claros que quedaron en las partes? En este ejemplo de un tema de familia, pero puede ser en cualquier escenario. ¿Listo? Esta es muy buena, muy chévere, muy estructurada, muy completa. Introducción a la negociación. Destreza número 9 y última destreza se llama ampliando las perspectivas. Como les decía desde el principio, ni el alce, ni el oso, ni el conejo, ni el mapache tuvieron una perspectiva amplia del problema. Se llenaron de orgullo, no evaluaron todo el contexto. Bueno, hay un solo puente, estamos pasando a la vez. Hubiera sido tan sencillo que el oso se hubiera devuelto, ¿verdad? Y que pasara el alce o viceversa. Y por ahí derecho entonces pasaban los otros animalitos, pero no logramos ver a veces el problema en todo el contexto. Entonces, aquí es importante que nosotros, insisto, podamos mirar eso. ¿Qué implicaciones tiene lo que esta familia está viviendo? ¿Qué implicaciones tiene lo que en el trabajo se está dando? Hay problemas de chismes, de envidia, hay personas aventajadas, hay compañeros de trabajo, o sea, todo el contexto. En el caso laboral, por ejemplo, un ambiente laboral pesado como este afecta todo lo demás. Bueno, y esto está afectando el rendimiento de la empresa, por ejemplo, y esto está afectando las ventas, y esto está afectando la atención al cliente ahí en la oficina. O sea, a eso me refiero con todo el contexto. O sea, me voy al origen, pero evalúo todo ampliamente. Asume una perspectiva global, ya lo hemos hablado, lidia con la resistencia a una perspectiva más amplia. Esta suele suceder porque en el ejemplo de las empresas, durante muchos años es probable que se hayan hecho las cosas de determinada manera y que tal vez haya tenido ciertos resultados. Y cuando se presenta un conflicto y alguien plantea una solución diferente, creativa, con un poco más de perspectiva, va a tener ahí sus opositores. Siempre, muchachos, siempre el cambio genera oposición. Genera esa, como digo yo, esa urticaria, como que, pero ¿por qué? Pero no sé qué. Y a veces, lastimosamente, no es que sea siempre, pero en mi experiencia lo he visto de esa manera. En vez de los colaboradores o empleados más antiguos apoyar este tipo de procesos, porque precisamente conocen la empresa, conocen el cliente, son personal de confianza de sus jefes y todo eso, son los que más se oponen a ampliar la perspectiva. Y son los de esa frasecita, es que aquí se hace así, es que toda la vida aquí se ha hecho así. Una paciente mía trabajaba o trabaja en el área de producción de una empresa importante en el país y es mujer, es joven, llegó con nuevas ideas, con una amplia perspectiva de mejorar muchos procesos. Sus jefes la respaldaron, pero los obreros no.
Ay, ingeniera, es que esto no sé qué, es que eso no funciona, es que aquí ya se probó, es que aquí han venido muchos ingenieros, es que usted de mujer no sabe. O sea, una cantidad de cosas que literal hay que hacer esto. O sea, lidiar con esa resistencia al cambio. Hay gente, es impresionante, muchachos, pero hay gente que les gusta vivir en conflicto. O sea, no les interesa resolver un conflicto. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir en el conflicto. Entonces, claro, llega uno a un proceso como psicólogo organizacional o como mediador o como consejero o simplemente a dar una charla en una empresa o en un colegio con alguna perspectiva de cambio y se gana uno opositores, se gana uno amores pero también odios. Entonces es tremendo eso. Entonces, ¿cuál es nuestro reto en esta destreza? Que la gente literalmente abrace la idea de cambio, que tome riesgos, que entienda que los cambios son buenos, que entiendan que los cambios son necesarios, que con hacer un cambio nadie está siendo amenazado. Porque hay gente que se aferra al conflicto, porque si lo suelta cree que lo van a cambiar, que lo van a despreciar, que de pronto por debajo se humilló. Entonces prefieren estar obstinados, ¿verdad? En su terquedad, en su necedad, y no amplían la mente para el cambio. Entonces, eso es importante. Eso es súper, súper clave. Esta de pronto es de las destrezas un poquito más difíciles de aplicar porque genera resistencia, porque hay escenarios en que la gente no quiere cambiar y no le interesa cambiar. Entonces, ahí está el reto de nosotros. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, estas son las 9 destrezas que quería enseñarles hoy. Se llevan 9 nuevas herramientas para la resolución de conflictos en diferentes escenarios laborales, académicos, familiares, de relación de pareja, de comunidades. Revísenlos, estúdienlos eh, y aplíquenlos. Vayan aplicándolos. Ay, este no me funcionó. Bueno, no importa, aplico el otro. Ay, este sí me está dando mejores resultados. Listo, implementenlo. De esto, en esto ustedes pueden ser todo lo creativo que quieran, pueden ármense como alguna ficha, por ejemplo, o un cuestionario, armen de pronto unas fichas de trabajo. O sea, en esto sean muy didácticos, muy pedagógicos en todo esto, para que sea mucho más fácil para el problema. Incluso cuando ponemos a las personas a ser protagonistas de su problema, que ellos puedan ver, o sea, cómo han reaccionado, cómo esas actitudes negativas los han llevado a lo que le pasó al osito, al oso y al alce que se fueron al abismo. Como que la gente empieza a reaccionar y dice, bueno, sí es verdad, no era por ahí, me equivoqué. Sensibilización, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son importantes. Incluso pueden utilizar el video antes de empezar o en algún momento de la sesión, según como ustedes vean. Este es el momento para poner el video del puente. Pónganle el video del puente. Ellos viéndose en otro escenario dirán, uff, sí, y hagan la aplicación. O sea, ¿se quieren ir al abismo? ¿Quieren repetir la historia? O sea, ¿quieren que sus hijos también sean personas violentas, por ejemplo? ¿Quieren que sus hijos también resuelvan los conflictos como ustedes los resolvieron? ¿Sí? Entonces, esa es la dinámica, esa es la idea. Entonces, bueno, muchachos, es lo que hoy quería compartirles. Espero que haya sido de gran provecho. Tengan sus preguntas ahí, por favor. Pueden enviarlas al chat del WhatsApp para irlas respondiendo. Eh, y, o incluso en el Classroom también pueden poner sus preguntas. Y bueno, eso es lo que tenía para hoy. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Como les digo, vamos a ver un kit de herramientas para los nuevos licenciados, varias cosas que tienen que ver con cuestiones más técnicas y comerciales, pero que igual son necesarias porque ya ustedes van a enfrentarse a un mundo laboral diferente, a ejercer su licenciatura, y la idea es que pues con la próxima lección tengan un poco más de elementos y, insisto, de herramientas para poder ejercer. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención, que estén muy bien, feliz noche y estamos en contacto. Chao, chao.